Bienvenidos a su canal favorito donde la pasión por Turquía se vive en cada segundo. Hoy, como ya lo deben haber adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el futuro cercano de nuestras amadas producciones. Hablaremos de lo que nos espera en 2025. Sí, ya sé que suena lejano, pero el tiempo vuela. Vamos a analizar qué series tienen altas probabilidades de regresar con nuevas temporadas, cuáles podrían estar pendiendo de un hilo y, lamentablemente, cuáles ya recibieron el veredicto final cancelación. Prepárense para un bombardeo de noticias, rumores confirmados y predicciones basadas en el éxito, las audiencias y, por supuesto, las tendencias del mercado televisivo turco. Pero antes de que empecemos con el plato fuerte, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Siempre estamos trayendo las últimas novedades, análisis profundos y debates apasionados sobre nuestras series turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Empecemos con las buenas noticias. Hay algunas series que sin duda alguna, tienen asegurado su regreso triunfal en 2025. Hablamos de esas producciones que se han convertido en verdaderos fenómenos, que han roto récords de audiencia y que tienen una base de fans leales y apasionados. Una de ellas, y creo que nadie se sorprenderá al escuchar esto, es Yalan. La historia de Seyran y Ferit ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Sus altibajos, sus dramas familiares y su intensa química en pantalla la han convertido en un éxito rotundo. Las probabilidades de que tengamos una tercera temporada son altísimas. De hecho, ya hay rumores circulando sobre posibles nuevos personajes y giros inesperados en la trama. Así que crucen los dedos, porque todo parece indicar que tendremos Yalan para rato. Profundicemos un poco más en el fenómeno Yalan. Más allá de la obvia química entre los protagonistas, la serie ha sabido tocar fibras sensibles en el público. La representación de los conflictos familiares, las luchas de poder y las tradiciones chocando con la modernidad son temas universales que resuenan en muchas culturas. Además, el guión es hábil para mantener la tensión y sorprender al espectador con giros inesperados, sin caer en clichés predecibles. Los rumores sobre la tercera temporada son cada vez más insistentes y hablan de la posible incorporación de un nuevo personaje que podría poner patas arriba la relación entre Seyran y Ferit. Se especula con la llegada de una exnovia de Ferit o incluso un familiar desconocido que podría reclamar su parte en la fortuna de los Koran. La cosa se pone interesante. También se habla de la posibilidad de que Seyran se enfrente a nuevos desafíos en su carrera profesional, lo que la obligaría a tomar decisiones difíciles que podrían afectar su relación con Ferit. Sin duda, los guionistas tienen mucho material para seguir explotando esta historia y mantenernos enganchados a la pantalla. Otra serie que tiene casi asegurado su regreso es Teşkilat. Esta producción de espías y acción ha logrado mantener un nivel de intriga y emoción constante a lo largo de sus temporadas. Su trama, llena de giros inesperados y personajes complejos, la ha convertido en una de las favoritas del público turco. Además, el elenco es de primera categoría y la producción es impecable. Todo apunta a que Teşkilat seguirá combatiendo el crimen y protegiendo a Turquía en 2025. Teşkilat se ha consolidado como una de las series de acción más sólidas de la televisión turca. Su éxito radica en su capacidad para combinar tramas realistas y complejas con secuencias de acción trepidantes y bien coreografiadas. El personaje principal, interpretado por un actor carismático y creíble, lidera un equipo de agentes secretos que luchan contra el terrorismo y otras amenazas a la seguridad nacional. La serie se diferencia de otras producciones similares por su enfoque en la inteligencia y la estrategia, más que en la violencia gratuita. Los guionistas se esfuerzan por crear personajes con motivaciones complejas y dilemas morales, lo que los hace más interesantes y creíbles. Además, la serie se mantiene actualizada sobre los acontecimientos geopolíticos actuales, lo que le da un toque de realismo y relevancia. Para la próxima temporada, se espera que Teşkilat explore nuevas amenazas y desafíos para el equipo, como el ciberterrorismo y la guerra de la información. También se rumorea que un nuevo personaje se unirá al equipo, lo que podría generar conflictos internos y nuevas dinámicas. También hay mucha expectativa en torno a Gönüldağı. Esta serie, que retrata la vida en un pueblo de Anatolia, ha conquistado al público con su sencillez, su calidez y sus personajes entrañables. Es una historia que te toca el corazón, que te recuerda la importancia de la familia, la amistad y el amor verdadero.
Aunque no es una serie con grandes dramas ni giros impactantes, su autenticidad y su encanto la han convertido en un éxito inesperado. Por lo tanto, es muy probable que sigamos disfrutando de las aventuras de los habitantes de Gönüldağı en 2025. Gönüldağı es un soplo de aire fresco en el panorama televisivo turco. En un mundo dominado por dramas intensos y tramas complejas, esta serie ofrece una mirada sencilla y sincera a la vida en un pueblo rural. La serie se centra en las relaciones interpersonales, la solidaridad y la importancia de la comunidad. Los personajes son gente común con sus virtudes y defectos, que luchan por sus sueños y se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. La serie se diferencia de otras producciones por su enfoque en los valores tradicionales y la cultura rural turca. Además, la serie tiene un fuerte componente cómico, con situaciones divertidas y diálogos ingeniosos. Para la próxima temporada, se espera que Gönüldağı continúe explorando la vida de los habitantes del pueblo con nuevas historias de amor, amistad y superación personal. Se rumorea que un nuevo personaje se mudará al pueblo, lo que podría generar nuevos conflictos y oportunidades para los protagonistas. Ahora, pasemos a un terreno un poco más incierto. Hay algunas series que están en una especie de limbo. Su renovación para una nueva temporada depende de varios factores, como las audiencias de los últimos episodios, la opinión de la crítica y, por supuesto, las decisiones de los productores y las cadenas de televisión. Una de ellas es KZLCK Şerbeti. Esta serie, que aborda temas sociales controvertidos y que ha generado mucho debate en Turquía, ha tenido un éxito considerable. Sin embargo, también ha enfrentado críticas y controversias debido a su temática. La renovación de KZLCK Şerbeti dependerá de cómo se desarrolle la trama en los próximos episodios y de si la serie logra mantener el interés del público. KZLCK Şerbeti ha sido una de las series más comentadas de la temporada. Su éxito radica en su valentía para abordar temas tabú y controvertidos en la sociedad turca, como el feminismo, la igualdad de género y los derechos de las minorías. La serie cuenta la historia de dos familias con valores y estilos de vida muy diferentes que se ven obligadas a convivir debido al matrimonio de sus hijos. La serie se diferencia de otras producciones por su enfoque en el diálogo y el debate, más que en la confrontación directa. Los guionistas se esfuerzan por presentar diferentes perspectivas sobre los temas que abordan, lo que permite al espectador formarse su propia opinión. Sin embargo, la serie también ha enfrentado críticas por parte de grupos conservadores que la acusan de promover valores occidentales y de atacar la cultura tradicional turca. La renovación de KZLCK Şerbeti dependerá de si la serie logra mantener un equilibrio entre la provocación y el respeto, y de si consigue seguir generando debate sin alienar a una parte del público. Otra serie que está en una situación similar es Ömer. Esta producción, que cuenta la historia de un joven imán que se enamora de una mujer divorciada, ha generado mucha controversia debido a su temática religiosa. Si bien ha tenido buena acogida en algunos sectores del público, también ha enfrentado críticas por parte de grupos conservadores. La renovación de Ömer dependerá de si la serie logra encontrar un equilibrio entre el drama, el romance y los valores religiosos. Ömer ha sido una de las series más arriesgadas de la temporada. Su éxito radica en su capacidad para abordar temas religiosos desde una perspectiva moderna y humana. La serie cuenta la historia de un joven imán que se enamora de una mujer divorciada, lo que genera un conflicto entre sus creencias religiosas y sus sentimientos personales. La serie se diferencia de otras producciones por su enfoque en la espiritualidad y la búsqueda de la verdad, más que en la dogma y la tradición. Los guionistas se esfuerzan por presentar personajes con motivaciones complejas y dilemas morales, lo que los hace más interesantes y creíbles. Sin embargo, la serie también ha enfrentado críticas por parte de grupos conservadores que la acusan de profanar la religión y de promover valores seculares. La renovación de Ömer dependerá de si la serie logra mantener un equilibrio entre la fe y el amor, y de si consigue seguir explorando la espiritualidad sin ofender a los creyentes. Y por último, pero no menos importante, hablemos de las series que, lamentablemente, ya tienen su destino sellado. Sí, mis amigos, hay algunas producciones que, a pesar de haber tenido momentos brillantes, no lograron mantener el interés del público o simplemente llegaron a su fin natural. Una de ellas, y esto es una noticia triste para muchos, es Alparslan, Bu Yüksekli. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán Alparslan y la conquista de Anatolia, fue muy popular durante sus primeras temporadas. Sin embargo, las audiencias fueron disminuyendo con el tiempo y los productores decidieron ponerle fin a la historia. Alparslan, Bu Yüksekli,
fue una de las series históricas más ambiciosas de los últimos años. Su éxito inicial radica en su capacidad para recrear un periodo crucial de la historia turca con un gran nivel de detalle y rigor histórico. La serie contó con un elenco de primera categoría, una producción impecable y una trama llena de acción, intriga y romance. Sin embargo, con el tiempo las audiencias fueron disminuyendo debido a la repetición de ciertos clichés y a la falta de innovación en la trama. Además, la serie se vio afectada por la competencia de otras producciones históricas de mayor calidad. A pesar de su cancelación, Alparslan, Büyükselkuklu dejó un legado importante en la televisión turca y abrió el camino para otras series históricas de éxito. Otra serie que ya se despidió de la pantalla es Yasak Elma. Esta producción, que durante años nos mantuvo enganchados con sus intrigas, sus romances y sus personajes ambiciosos, llegó a su fin después de 6 temporadas. Aunque muchos fans lamentaron su partida, la historia ya había dado todo lo que tenía que dar y era hora de cerrar el ciclo. Yasak Elma fue una de las series más longevas y populares de la televisión turca. Su éxito radica en su capacidad para reinventarse a lo largo de los años y para mantener al público enganchado con sus tramas llenas de intriga, romance y ambición. La serie contó con un elenco de personajes carismáticos y complejos, cada uno con sus propias motivaciones y objetivos. Sin embargo, después de 6 temporadas, la historia había dado todo lo que tenía que dar y era hora de cerrar el ciclo. A pesar de su partida, Yasak Elma dejó un legado importante en la televisión turca y se convirtió en un referente para las series de drama y comedia. Y finalmente otra serie que no veremos en 2025 es Destan. Esta producción épica, que nos transportó a la antigua Asia Central y nos contó la historia de Akçibatuga, tuvo una propuesta visual impresionante y una trama llena de acción y aventuras. Sin embargo, no logró conectar con el público de la manera esperada y fue cancelada después de una temporada. Destan fue una de las series más innovadoras y visualmente impactantes de la temporada. Su éxito potencial radica en su capacidad para transportar al público a un mundo desconocido y fascinante, lleno de mitos, leyendas y aventuras. La serie contó con una producción impecable, una banda sonora épica y un elenco de actores talentosos. Sin embargo, la trama no logró conectar con el público de la manera esperada, quizás debido a su complejidad y a la falta de desarrollo de los personajes. A pesar de su cancelación, Destan demostró que la televisión turca es capaz de producir series de alta calidad con un estilo visual innovador. Ahora bien, quiero aclarar que todo lo que les he contado hasta ahora son predicciones basadas en la información que tenemos disponible hasta el momento. El mundo de las series turcas es muy dinámico y las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Pero espero que este análisis les haya servido para tener una idea de lo que nos espera en 2025. En resumen, hemos hablado de las series que tienen casi asegurado su regreso triunfal, como Yalan Teşkilat y Gönüldağı. También hemos analizado las series que están en una situación más incierta, como KZLCK Şerbeti y Ömer. Y lamentablemente hemos confirmado la cancelación de algunas producciones, como Alparslan, Büyükselkuklu, Yasak Elma y Destan. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de noticias y predicciones sobre el futuro de las series turcas. Quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional y por seguir acompañándome en esta aventura telenovelera. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo con mis predicciones? ¿Qué series les gustaría que regresaran en 2025? ¿Cuáles creen que deberían ser canceladas? Dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en la próxima entrega. Que tengan un día maravilloso y que la pasión por las series turcas los acompañe siempre. Adiós.